Yo les planteo la pregunta de o nos ponemos o no nos ponemos la mascarilla, pues según el municipio de Quito todavía tenemos que andar así como estoy yo ahorita, obligatorio. Además daría la impresión de que el municipio de Quito comparte equipo de comunicación con el gobierno, ¿no? Porque primero dicen una cosa, después de ellos mismos se desmienten, se desdicen y dicen otra cosa. Ayer, a pesar de que el presidente de la República, Guillermo Lazo, y todo el gobierno, con toda la parafernalia montada, con este escenario, tarima, carpa, transmisión por televisión, con los medios gubernamentales, con los medios incautados y demás, se conectaron con Cuenca, se conectaron con Guayaquil, donde estaba el ministro de Turismo Nils Olsen, etcétera. No pudieron conectarse con el vicepresidente Borrero, que creo que estaba en Cuenca, no sé si es que estaría o no. ¿Qué pasó con el vicepresidente que ayer no salió en la transmisión? A propósito de las preguntas que yo les planteaba con respecto de qué es lo que está pasando entre el presidente y el vicepresidente de tales, bueno, no salió, pero ahí nos dijeron e hicieron el show, ¿no? Alguien me decía ayer van a lanzar como en la graduación las mascarillas, pero hicieron el show, dijeron, no más mascarillas. Y después sale el municipio de Quito y nos plantea un comunicado y nos dice, no sé si tenemos el comunicado, André, ese, muy bien. Primero, el uso de la mascarilla es obligatorio en el Distrito Metropolitano de Quito conforme lo establece la Ordenanza Metropolitana 010-2020. El día de mañana, es decir, hoy, 29 de abril del 2022, a las 16 horas, se ha convocado a una plenaria del COE Metropolitano para analizar la situación epidemiológica del Distrito Metropolitano de Quito y la resolución emitida por el COE Nacional este 28 de abril de 2022. Esto había subido ayer en sus redes sociales el municipio de Quito, pero después, porque obviamente la gente en la ciudad, y no sé si tienes ese otro tuit también, Andreita, si no ya te lo paso ahora mismo. Minutos después de que publican eso y que claro, generan una confusión en gente como yo seguí la rueda de prensa que les digo que fue transmitida como que si fuese el gran evento, ¿no? Y además que lo dijo el presidente Lazo el día de ayer, su gran obra es y ha sido en este primer año de gobierno la vacunación, cosa que la hemos reconocido nosotros. Ok, pero después de la vacunación, ¿qué es lo que todos nos estamos preguntando? ¿Eh? Después de la vacunación, ¿qué más? Las escuelas, los colegios, los hospitales, sin inversión pública, las carreteras completamente destruidas, no hay inversión pública. Entonces, después de esa gran obra que ha sido la vacunación, y que además, insisto, un medio crítico y un periodista crítico, como es de este medio y como es de este periodista, ha reconocido en el proceso de vacunación que fue exitoso, ya, les planteamos la pregunta es, después de la vacunación de esa gran obra, ¿qué más? Después, el municipio de Quito borra el tweet con el comunicado que vieron ustedes hace un momento y a las 10 de la noche con 49 minutos, a las 22 horas con 49 minutos, sube otro comunicado borrando el primer párrafo donde dice que el uso de la mascarilla en el Distrito Metropolitano sigue siendo obligatorio y lo único que ponen es el día de mañana, o es decir hoy, 29 de abril, a las 7 horas, ya no a las 16, está convocada una plenaria del COE Metropolitano para analizar la situación epidemiológica del Distrito Metropolitano de Quito y la resolución emitida por el COE Nacional este 28 de abril del 2022. Pónganse de acuerdo. Simple y elemental. Dejen de confundir a la gente. Pónganse de acuerdo. Es un tema trascendental el anuncio de la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que es un artículo que lo hemos venido utilizando durante más de 2 años y que seguramente muchos ciudadanos, por un lado, estarán pensando y dudando sobre qué tan necesario es la mascarilla todavía. En el trayecto de mi casa hasta acá, a las personas que a esta hora salen a trotar o que salen a pasear a sus mascotas o que van a comprar el pancito para el desayuno con la familia, etcétera, a todas las personas que yo vi caminando por las aceras y por los parques de Quito del trayecto desde la casa hasta la radio, las he visto usando mascarilla.
Es decir, y a pesar del anuncio que hicieran ayer las autoridades nacionales, a mí me da la impresión de que hay todavía una suerte de aprehensión, de temor, de preocupación, lo cual es absolutamente entendible y justificado en los ciudadanos, como para coger y decir, ya, como tengo 3 dosis, me olvido de la mascarilla y listo. Indudablemente. Les pasará probablemente a ustedes también, quienes nos están viendo y nos están escuchando. Me pasará a mí. Yo en lugares cerrados, créanme, no dejaré de utilizar la mascarilla. No hay duda. Eso va a seguir, digamos, siendo una suerte como de hábito o de costumbre para muchos ciudadanos. Porque la vacunación además no es que eliminó por completo el riesgo de enfermarse o de contagiarse. Lo que evita es el riesgo de muerte o reduce el riesgo de muerte. Pero me hace reír Gonzalo con su mensaje sobre los conos y la vacunación. Y bueno, no se olvide de las impresoras también y las luces LED. Pero indudablemente el virus está todavía presente y muchos ciudadanos como ustedes, como yo, seguramente seguirán haciendo del uso de la mascarilla parte de sus hábitos cotidianos, ¿no? Es decir, uno ya, al principio probablemente puede ser que les ocurrió, a mí me pasó una vez que salí de la casa sin mascarilla. Y claro, no tenía, yo solía llevar y suelo todavía llevar un paquete de mascarillas en la guantera o en la secreta del vehículo, ¿no es cierto? O en la mochila. Yo cuando no voy en el auto, pero en mi mochila tengo también un paquetito con unas 5 o 10 mascarillas. Pero hubo un día en que no tenía ni en la guantera ni en ningún otro lado una mascarilla y salí, me olvidé de la mascarilla, pero después ya la mascarilla era en mi caso como los lentes, ¿no? O sea, no me podía olvidar de la mascarilla, pero probablemente a muchos ciudadanos les digo, como me pasó hoy que venía de camino a la radio, van a seguir utilizando la mascarilla indudablemente. Pero bueno, ayer el gran anuncio era ¿no? El gobierno nacional diciendo que como su gran obra ha sido la vacunación y ha sido un proceso exitoso, lo que repito, nosotros también lo hemos reconocido. Claro, nos preguntamos, ¿y ahora después de la vacunación qué? Reactivación económica, empleo, las deudas, la seguridad, esto que nos están matando y robando a diario en las calles, plazas, parques de todo el país, en nuestras propias casas, ¿no? Vimos lo que pasó hace algunos días atrás en Esmeraldas, 7 integrantes de una familia asesinados a balazos. La pregunta es ¿qué? ¿Qué después de la vacunación, presidente? Y ayer el gran anuncio era ese, el de la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla. Pero resulta que, como ha sucedido en las últimas presentaciones del presidente de la República, ayer nuevamente, no sé si les quedó a ustedes esa sensación, pero vi otra vez un Guillermo Lasso desencajado. Estaba dando una buena noticia, ya te retiras del uso de la mascarilla, pero estaba enojado. Estaba bravísimo, fruncido, bravo, enérgico, subiendo mucho el tono de la voz, gritando. Estaba utilizando un micrófono, ahí había parlantes, la gente igual lo iba a escuchar. No era necesario que grite. Pero los gestos, ¿no? Entonces el presidente estaba descompuesto, estaba fastidiado, estaba bravo. Cuando daba una buena noticia. Pero después de la buena noticia vino lo que yo le había comentado a Licenia fuera de micrófonos, algo que ya se lo veía venir. Por algunos hechos que ocurrieron en días pasados. Y que ustedes van a entender cuáles son y van a hacer la conexión. Cuando Guillermo Lasso atacó a Hervas, no lo atacó solamente a Hervas. Y ayer se develó lo que ya venía siendo una suerte como de rumor. Una pugna y una pelea abierta, pública, entre probablemente los dos banqueros más importantes o más acaudalados que tiene este país.
Me refiero nada más y nada menos que al presidente de la República, Guillermo Lasso, y a Fidelegas, quien es dueño no solo de banco, de tarjetas de crédito, de empresas, sino también de medios de comunicación, canales de televisión, revistas. Y en medio de su bronca, con la cual el presidente decía que la gran obra del gobierno era la vacunación, de pronto se lanzó este ataque contra Fidelegas. Escuchemos, ¿qué fue lo que le dijo al dueño del Banco del Pichincha? Porque en este esfuerzo he podido constatar la solidaridad de los que menos tienen. Claro, no son todos, pero hay algunos ricos, dueños de grandes bancos, de empresas en el Ecuador, que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con esta, la principal obra del gobierno, porque son egoístas, porque no les preocupa el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Quieren oír un nombre? Se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en el Ecuador y que no contribuye con estos esfuerzos que hoy han logrado aplausos del pueblo ecuatoriano, reconocimiento del exterior. Esta es la obra que ha hecho este gobierno: defender la vida, defender la esperanza del pueblo ecuatoriano. Y lo diré siempre con pasión y convicción de que esto era fundamental: defender la vida para reactivar la economía, para generar esperanza, a pesar del egoísmo de ricos que no contribuyen con el desarrollo del país, pero sí ganan dinero en el Ecuador a base del esfuerzo de todos los ecuatorianos. Muchas gracias y a guardar las mascarillas, queridos amigos. El presidente habló en plural. Habló de ricos y habló de malos ecuatorianos que hacen fortuna en el país, pero que no tributan en el país. Habló en plural, pero mencionó solamente a Fidelegas. Yo de entrada, y esto, yo no voy a ser de abogado del diablo, no voy a defenderle a Egas, ni mucho menos, lo último que haría en mi vida sería eso, pero, digo, quienes no pagan impuestos en el país, señor presidente, son también quienes tienen su fortuna o parte de su fortuna en paraísos fiscales. Y uno de esos es usted. Es una bronca entre banqueros cuando, por ejemplo, de por medio está la posible venta del Banco del Pacífico. Y yo les planteo esto, son inquietudes, ¿no? Estas no son afirmaciones de parte mía, pero yo les planteo a ustedes la inquietud. ¿Y qué tal si Egas y Lasso están pugnando, peleando, pujando por hacerse cada uno y su grupo económico al que representa cada uno, hacerse el Banco del Pacífico? Un banco administrado por el Estado y que ha sido una empresa que se ha manejado hasta años anteriores de una manera solvente, eficiente y que le ha generado cierta rentabilidad al Estado. Muchos ciudadanos de ayer, a propósito de esta bronca pública entre estos dos banqueros, el uno presidente de la República, empezaron a especular sobre eso en redes sociales y están en todo su derecho de hacerlo. Porque tenemos un gobierno liderado por un banquero y que estaría buscando deshacerse, vender uno de los bancos más importantes que tiene este país y que ha sido bien administrado por el sector público. Ese sector público que dicen que es ineficiente, que es malo, que no sé qué. Bueno, manejó durante muchos años de forma bastante óptima el Banco del Pacífico. Que se vino a menos durante el gobierno de Moreno y el actual, eso es otra cosa. Pero son ustedes los que defienden el manejo de los privados, ¿no? De que los privados lo hacen bien, los privados lo hacen bien. Bueno, en el caso del Banco del Pacífico, la administración pública sacó adelante el banco y ese banco le estaba dando mucha rentabilidad al Estado. Y hoy ustedes
que pelearon durante 10 años por llegar al gobierno para demostrar que los privados administran bien, en sus manos está quebrando el Banco del Pacífico. En sus manos está cerrando sucursales, en sus manos está perdiendo cartera, etcétera. Entonces ayer, como los ecuatorianos no somos tontos, muchos al ver esta pelea pública entre los dos banqueros, el uno presidente de la República, empezaron a decir, vaya, es que la pelea debe ser por eso. Yo me planteo la misma inquietud, ¿será por eso? Lo otro, el tema mediático. Fidelgas, como les decía, no solo es dueño de bancos, de tarjetas de créditos, de negocios vinculados al tema financiero, es también dueño de medios de comunicación. Y los medios de comunicación, al menos, yo vi 2 noticieros de televisión ayer, porque evidentemente, a ver, yo ni siquiera tengo televisión, pero ayer era una obligación casi, después de escuchar esta revelación del presidente, era casi una obligación ver los noticieros. Sobre todo me interesaba ver el de Teleamazonas. Y este tema del que estamos hablando en este espacio, y vean ustedes que en este espacio de opinión y en este medio de comunicación se hablan cosas de las que no se hablan en los grandes medios, ¿ya? Esta pelea entre los dos banqueros, el banquero presidente y el banquero dueño de medios de comunicación, no salió en por lo menos 2 noticieros que yo vi ayer. Y para quienes estamos, digamos, de alguna forma pendientes de lo que pasa en la opinión pública, en la gran agenda nacional, yo ayer me imaginé que la disputa entre Lasso con Egas iba de alguna manera a opacar el gran anuncio que le estaba dando el presidente Lasso al país. Y vaya que hay un pésimo manejo de la comunicación por parte del gobierno, porque va a ser el anuncio de que eliminamos el uso de la mascarilla y era una buena noticia para el gobierno, para el país era una buena noticia. Más allá de que si a ustedes o a mí en este momento nos parece o no adecuado seguir usando la mascarilla, pero era una buena noticia y yo me hubiera centrado en eso, pero el presidente terminó empañando esa buena noticia con la pelea abierta contra Fidelgas. Ustedes me dirán también, ¿será que hay una disputa? ¿Será que hay una pelea o esto es parte de un show? Y si ustedes se plantean esa inquietud, están también en su legítimo derecho. Me la puedo plantear yo también. Porque lo que hemos visto los ecuatorianos en los últimos años han sido novelas y teatralizaciones permanentes. Que esto pueda ser parte de un guión, de un pésimo guión, puede ser también. Puede ser también. Ahora, si la pelea es real, ya es otra cosa, ¿no? Si la pelea es real, ya es otra cosa. Episodios así hemos vivido durante mucho tiempo los ecuatorianos. Y cierro el tema del manejo de la comunicación. El presidente ayer comete un error, porque, insisto, el anuncio de la eliminación de la mascarilla era la noticia, es la noticia, y termina opacándola con esa pelea abierta, esa pugna abierta con Fidelgas. Temprano, cuando desde las cuentas oficiales del gobierno se estaba haciendo la convocatoria para el evento de la tarde, se emite unas primeras publicaciones donde se dice que el tema será el anuncio de la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. De una, directo al grano, generando expectativa. Bien, después hicieron algo parecido a lo que hizo el municipio. Borraron eso y pusieron otro arte en donde decían, se dará a conocer las nuevas resoluciones del COE sobre la pandemia. Pero ya lo habían anticipado, era el tema de la eliminación del uso de la mascarilla. Entonces, errores tras errores. Y antes de ese error, el que está relacionado con las renuncias de los ministros de Estado. Renuncia el pasado día martes o miércoles, me parece, el ministro de Defensa, Luis Hernández. No pone o exhibe motivos de fondo y se va. Renuncia el señor Bermeo del Ministerio de Energía y Minas, según se ha especulado por muchas diferencias que existen entre él y la nueva visión que pretende imponer el gobierno en torno al manejo de los contratos petroleros, en donde el país estaría cediendo soberanía ante las empresas internacionales.
Y después, ayer en horas de la mañana, conocemos de la renuncia de la señora Bernardo Ordóñez de la Secretaría de Derechos Humanos. Ella anuncia por la salida del gobierno por diferencias irreconciliables. Después hemos leído su carta de renuncia en donde ella detalla cada una de las diferencias que ha mantenido con el gobierno en los últimos meses y donde ella prácticamente dice que el gobierno en alguna parte del camino se desvió y que ese no es el proyecto inicial. Entonces que ella, como tiene diferencias irreconciliables, se va. Y después el gobierno saca un comunicado en el que dice que el presidente les ha pedido la renuncia a estos ministros, ¿no? Incluido el de Agricultura, el señor Álava también, son 4. Entonces dice que el gobierno le ha pedido la renuncia a estos 4 ministros del gabinete porque a un año de gobierno que está por cumplir, el próximo 24 de mayo, están haciendo una evaluación del gabinete. Medios internacionales, ayer me sorprendió ver, por ejemplo, una publicación de Alerta News diciendo o informando que el presidente había pedido la renuncia a todo su gabinete. Yo no sé de dónde sacaron esa noticia. Alguna otra agencia internacional, France 24 me parece que fue, replicó aquello de que Lasso había pedido la renuncia a todo su gabinete. Yo desconozco si es así porque el comunicado, el único comunicado que he visto de la SECOM dice que ha pedido la renuncia a 4 ministros, que son los 4 que han renunciado. ¿Quién dice la verdad? ¿Les pidieron la renuncia, como dice el comunicado de la SECOM, a destiempo, por cierto? ¿O la verdad dicen los ministros, quienes renunciaron antes de que les pidan la renuncia porque tienen diferencias irreconciliables con el gobierno, como lo ha dicho la señora Bernardo Ordóñez yéndose de la Secretaría de Derechos Humanos? Y fíjense una cosa, yo le venía escuchando las noticias que daba lectura el profe hace un momento y él hacía referencia a la postura de Victoria de Sintonio, crítica con las últimas declaraciones del ministro del Interior, el general Carrillo, con respecto de cuál va a ser la reacción y la respuesta de la fuerza pública a las protestas y manifestaciones que se han convocado para el día domingo 1 de mayo. Recordar que Luis Lara, ex comandante del ejército es actualmente y que fuera comandante del ejército durante las protestas de octubre del 19, fue designado hace días atrás ministro de Defensa. Es muy mal síntoma y es una muy mala señal que la secretaria de Derechos Humanos renuncie a pocos días de la manifestación del 1 de mayo. Yo confío que lo que vaya a suceder el 1 de mayo no se le vaya de las manos al gobierno y que las protestas no se tornen violentas, que tienen diferentes sectores, como lo dije ayer, médicos, profesores, trabajadores en general de la salud, obreros, funcionarios públicos, etcétera, personas que están en el desempleo, etcétera, tienen todo el derecho de protestar, tienen todo el derecho de manifestarse, tienen todo el derecho de salir y gritar que están en contra de un modelo de gobierno, de acuerdo, pero que esas protestas no se tornen violentas, pero que tampoco se le vaya la mano al gobierno y a la fuerza pública a la hora de pretender controlar dichas manifestaciones. Por eso les digo que la salida de la Secretaría de Derechos Humanos a pocos días de una manifestación como la anunciada para el 1 de mayo es un muy mal síntoma y una pésima señal y mensaje. En su carta de renuncia, ella fue crítica con lo sucedido el 8 de marzo, cuando la Policía Nacional salió a aporrear y a caer a toletazos a las mujeres que se tomaron en su Día Internacional, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, las calles de Quito. Y en medio de todo esto, la Asamblea Nacional. Ayer tenía que sesionar a las 14 horas con 45 minutos la comisión ad hoc que se conformó para evaluar a la señora Zori. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, amenaza de bomba, como cuando en este país usted quiere suspender una reunión, una audiencia, lo que sea, amenaza de bomba. ¿Sabe cuántas amenazas de bomba terminan explotando en este país? 0. Ayer pasó lo mismo. Ayer hubo una amenaza de bomba en la asamblea, evacuaron la asamblea, sacaron a todo el personal de la asamblea y nunca explotó la bomba. La comisión ad hoc sesionó y quieren ver en qué condiciones sesionó la comisión ad hoc
para elegir al señor Zapata del PCC y a la señora Aguirre de UNES como presidente y vicepresidenta respectivamente de esta comisión. Vean en qué condiciones sesionó ayer esta comisión en la Asamblea Nacional. Señor presidente, la moción de rectificación ha sido 3 votos a favor y 2 votos en contra. Señor presidente, la moción de rectificación ha sido 3 votos a favor y 2 votos en contra. Con alarma contra incendios. Así se llevó adelante la sesión de la comisión ad hoc que valorará a la señora Yori en un plazo de máximo 35 días. ¿Es un circo lo que sucedió? Sí, es un circo.